Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy su anfitrión y estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. Un auténtico escándalo. Un escándalo que involucra a dos nombres que todos conocemos y amamos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y la cereza del pastel es la explosiva Gülden Yaman, alguien que, digamos, no se guarda nada. Hoy vamos a desentrañar juntos este enredo lleno de rumores, declaraciones impactantes y revelaciones que, créanme, los van a dejar boquiabiertos. Prepárense para un viaje por las turbulentas aguas de la farándula turca, donde la verdad y la ficción a veces se entrelazan de manera sorprendente. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para descubrir todos los detalles de este escándalo que está sacudiendo los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en todo este drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las novedades, chismes y análisis que les traemos semanalmente. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y si ya son suscriptores, muchas gracias por su apoyo constante. Me encanta tenerlos aquí. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos trae. Como les decía, el tema de hoy es el escándalo que involucra a Can Yaman, Demet Özdemir y la siempre polémica Gülden Yaman. Para quienes no la conozcan, Gülden Yaman es una figura bastante conocida en Turquía. Es una persona con una personalidad fuerte, conocida por no tener pelos en la lengua y por ser, en ocasiones, bastante directa y confrontacional. Su opinión es tomada en cuenta, aunque sus declaraciones a veces generan controversia. Su impacto en el mundo del entretenimiento turco es innegable y sus palabras, aunque no siempre sean bien recibidas, suelen ser sinónimo de titulares. Y ahora, ¿por qué este revuelo en particular? Bueno, todo comenzó con una serie de declaraciones explosivas que Gülden hizo, aparentemente en contra de Can Yaman y, de alguna manera, salpicando a Demet Özdemir. La situación es compleja, pero intentaremos desglosarla de la manera más clara posible. Las declaraciones fueron vertidas en diferentes plataformas, desde entrevistas a programas de televisión hasta publicaciones en redes sociales, lo que generó una gran difusión y un debate masivo entre los seguidores de los actores y el público en general. En esencia, Gülden Yaman ha lanzado acusaciones, rumores y comentarios que sugieren ciertas tensiones y conflictos entre Can Yaman y Demet Özdemir, particularmente en relación a su trabajo juntos en la exitosa serie Erkencikus, que seguramente muchos de ustedes conocen y aman. Recordemos que esta serie fue un éxito rotundo y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Pero, detrás de las cámaras, al parecer, la historia no era tan idílica como la que veíamos en la pantalla. La serie, que cuenta la historia de amor entre un fotógrafo aventurero y una joven soñadora, conquistó a audiencias de todo el mundo por su encanto, romanticismo y las espectaculares interpretaciones de sus protagonistas. Sin embargo, según las afirmaciones de Gülden, la magia que veíamos en pantalla era solo una parte de la historia. Gülden, a través de sus declaraciones, ha insinuado ciertas actitudes problemáticas por parte de Can Yaman, insinuando que en ocasiones, su comportamiento en el set era difícil y que generaba roces con sus compañeros de trabajo, incluyendo a Demet Özdemir. También ha sugerido que existieron diferencias creativas y tensiones personales que, de alguna manera, afectaron la dinámica entre los protagonistas. Las acusaciones se centraron en la supuesta dificultad de trabajar con Can, mencionando un posible comportamiento egocéntrico y poco profesional. Se especuló sobre su supuesta exigencia de trato preferencial y sobre su falta de consideración hacia el equipo de producción. Es importante aclarar que hasta el momento, estas son declaraciones de Gülden Yaman y no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Sin embargo, el hecho de que provengan de una figura conocida en el medio y que haya lanzado este tipo de acusaciones ha generado un gran debate y ha reavivado el interés en la supuesta relación entre Can y Demet, tanto dentro como fuera del set. La ausencia de pruebas concretas ha alimentado aún más la especulación y ha dificultado la tarea de discernir entre la verdad y la rumorología. Por supuesto, esto ha desatado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Can Yaman, por un lado, defienden al actor y desestiman las acusaciones como infundadas o motivadas por intereses personales. Los seguidores de Demet Özdemir, por otro lado, muestran apoyo a la actriz y expresan su preocupación por las posibles consecuencias de estas declaraciones en la imagen de ambos actores.
La división entre los fans refleja la complejidad del asunto y la dificultad de llegar a un consenso sobre la veracidad de las afirmaciones de Guldem. Los debates en redes sociales han sido encendidos, con defensores y detractores de ambos actores intercambiando argumentos y opiniones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay algo de verdad en las palabras de Guldem Yaman? ¿O es todo un montaje para generar controversia y ganar atención? La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es fundamental analizar la situación con cautela y considerar diferentes perspectivas antes de llegar a una conclusión definitiva. Es posible que, como en cualquier producción, hayan existido desacuerdos, tensiones y roces entre los actores y el equipo de trabajo. La presión de rodar una serie de éxito, las largas jornadas de grabación y las expectativas del público pueden generar situaciones difíciles. La exigencia de mantener un alto nivel de rendimiento, la necesidad de cumplir con los plazos de producción y las diferencias creativas pueden llevar a conflictos entre los miembros del equipo. Sin embargo, de ahí a afirmar que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir era puramente conflictiva, hay un trecho. Es necesario recordar que a pesar de los posibles desacuerdos, la serie fue un éxito rotundo, lo que sugiere que la relación entre los protagonistas, al menos en la pantalla, funcionó a la perfección. Es importante recordar que Erkencikus fue un éxito precisamente porque la química entre Can y Demet traspasaba la pantalla. Su complicidad y conexión eran evidentes, y eso era algo que el público adoraba. Por lo tanto, es difícil creer que la situación fuera tan negativa como Guldem Yaman pretende hacernos creer. La serie se convirtió en un fenómeno social, y gran parte de su éxito se debió a la química y la conexión que existía entre los protagonistas. Los fans se enamoraron de la pareja y su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, era objeto de gran interés. Además, es fundamental tener en cuenta que las declaraciones de Guldem Yaman pueden estar motivadas por diferentes factores. Podría ser que tenga una agenda personal, que esté buscando atención mediática o que simplemente tenga una opinión diferente sobre la situación. No tenemos manera de saberlo con certeza. La figura de Guldem Yaman, como mencionamos anteriormente, es conocida por su personalidad fuerte y su tendencia a generar controversia. Es posible que sus declaraciones estén influenciadas por sus propias experiencias, sus relaciones personales o sus intereses profesionales. Sin embargo, no podemos afirmar con certeza cuáles son sus motivaciones reales. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha revivido viejas polémicas y ha generado un debate sobre la imagen pública de Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores son muy queridos por el público, y cualquier rumor o declaración que pueda afectar su reputación genera un gran interés. La atención mediática que han recibido Can y Demet a raíz de las declaraciones de Guldem ha sido intensa, y ambos actores han sido objeto de análisis y especulaciones en diferentes medios. La situación ha puesto a prueba su capacidad de mantener su imagen pública y de gestionar las consecuencias de las acusaciones. Pero, ¿qué impacto podría tener este escándalo en sus carreras? Pues, la verdad, es difícil predecir. En el mundo del entretenimiento, la polémica puede ser tanto un arma de doble filo como una oportunidad. Dependiendo de cómo se maneje la situación, puede fortalecer o debilitar la imagen de los actores. La forma en que Can y Demet respondan a las acusaciones, y la forma en que se desenvuelvan en el futuro, será crucial para determinar el impacto de este escándalo en sus carreras. Can Yaman, por ejemplo, ya tiene una exitosa carrera internacional. Ha trabajado en proyectos fuera de Turquía y ha construido una sólida base de fans en diferentes países. Un escándalo de este tipo, aunque pueda generar cierta controversia, probablemente no afectará de manera significativa su carrera. Sin embargo, es posible que deba esforzarse por mantener su imagen y por demostrar profesionalismo en sus futuros proyectos. La reputación de Can como actor y su capacidad para atraer al público internacional son factores importantes que podrían mitigar el impacto de las acusaciones. Demet Özdemir, por su parte, también tiene una exitosa carrera en Turquía. Es una actriz muy talentosa y querida por el público. Es probable que este escándalo tampoco afecte de manera significativa su carrera. Aunque siempre hay que tener en cuenta que la opinión pública puede cambiar, y es importante que ambos actores cuiden su imagen y respondan a las acusaciones de la manera más profesional posible. La popularidad de Demet entre el público turco, su talento y su profesionalismo son activos importantes que podrían ayudarla a superar las posibles consecuencias del escándalo. En
En definitiva, el escándalo Gulden Yaman sobre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. Hay mucho que especular y muy poca certeza. Es importante tomar las declaraciones de Gulden Yaman con cautela y no sacar conclusiones apresuradas. Es necesario analizar la información disponible, considerar diferentes perspectivas y evaluar el impacto de las acusaciones en la imagen de los actores. Lo que sí podemos decir es que este tipo de situaciones nos recuerdan que, detrás de las cámaras, la vida de los actores no siempre es tan perfecta como la que vemos en la pantalla. Las tensiones, los conflictos y los problemas son parte de la vida, incluso en el mundo del espectáculo. La presión de cumplir con las expectativas del público, la competencia profesional y las relaciones interpersonales pueden generar situaciones difíciles. Sin embargo, es importante recordar que los actores son seres humanos, y que todos, en mayor o menor medida, enfrentamos desafíos y dificultades en nuestras vidas. Pero al final del día, lo más importante es que los actores sean profesionales, respetuosos con sus compañeros de trabajo y fieles a su público. Y por supuesto que sigan regalándonos su talento y su carisma en cada proyecto. La capacidad de los actores para mantener una actitud profesional, para tratar con respeto a sus compañeros y para conectar con el público es fundamental para su éxito y su reputación. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en las declaraciones de Gulden Yaman? ¿O piensan que es todo un montaje? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios. Compartan sus ideas, sus teorías y sus reflexiones. Siempre es un placer leerlos y debatir juntos. La discusión abierta y el intercambio de ideas son fundamentales para entender la complejidad de este tipo de situaciones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Ahora profundicemos un poco más en los detalles y analicemos algunos aspectos adicionales de este escándalo. El contexto de Erkenci-Kuş y su impacto en la trayectoria de Can Yaman y Demet Özdemir. Para entender completamente el impacto de las declaraciones de Gulden Yaman, es crucial repasar el contexto de Erkenci-Kuş. Esta serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó a audiencias de todo el mundo, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno cultural. El ascenso meteórico. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir vieron sus carreras despegar gracias a Erkenci-Kuş. La serie les abrió las puertas a nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. La química en pantalla. La clave del éxito de Erkenci-Kuş fue sin duda la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su complicidad y conexión eran evidentes, y el público se enamoró de su relación. La presión del éxito. El éxito de la serie también trajo consigo una gran presión. Las expectativas del público eran altas y los actores debían mantener el ritmo de trabajo y la calidad de las interpretaciones. Análisis de las declaraciones de Gulden Yaman. Las declaraciones de Gulden Yaman han sido el detonante de este escándalo. Es importante analizar qué dijo exactamente, cómo lo dijo y qué implicaciones tienen sus palabras. Las acusaciones. Gulden insinuó un comportamiento problemático por parte de Can Yaman, sugiriendo dificultades en el set y posibles conflictos con sus compañeros de trabajo. También mencionó diferencias creativas y tensiones personales. La fuente. Gulden Yaman es una figura conocida en el mundo del entretenimiento turco, lo que le da credibilidad a sus declaraciones. Sin embargo, es importante recordar que sus palabras no son pruebas concretas. La motivación. Es crucial analizar las posibles motivaciones de Gulden Yaman. ¿Busca atención mediática? ¿Tiene una agenda personal? ¿Simplemente tiene una opinión diferente? El impacto. Las declaraciones de Gulden han reavivado el interés en la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, generando un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Reacciones de los fans y el público en general.
El escándalo ha generado una amplia gama de reacciones por parte de los fans y del público en general. Los fans de Can Yaman los seguidores de Can Yaman han defendido al actor, desestimando las acusaciones como infundadas o motivadas por intereses personales. Han resaltado el profesionalismo de Can y su éxito en el extranjero. Los fans de Demet Özdemir los seguidores de Demet Özdemir han mostrado apoyo a la actriz. Expresando su preocupación por las posibles consecuencias de las declaraciones en la imagen de ambos actores. Han defendido la profesionalidad de Demet y su talento. El público en general el público en general se ha dividido entre los que creen en las declaraciones de Güldem, los que las desestiman y los que simplemente se mantienen al margen, esperando más información. El impacto en las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir Es fundamental analizar el posible impacto del escándalo en las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir. Can Yaman, con su creciente éxito internacional, podría verse menos afectado por el escándalo. Sin embargo, es importante que cuide su imagen y mantenga una actitud profesional. Demet Özdemir, con su popularidad en Turquía, también podría verse menos afectada, aunque es importante que responda a las acusaciones de manera profesional y cuide su imagen. El futuro de ambos actores dependerá de cómo manejen la situación, de sus próximos proyectos y de cómo el público perciba sus acciones. Conclusiones y reflexiones finales. El escándalo Güldem Yaman sobre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y lleno de matices. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es importante no sacar conclusiones apresuradas y analizar la información disponible con cautela. La importancia del profesionalismo. Es fundamental que los actores mantengan una actitud profesional, respetuosa con sus compañeros de trabajo y fiel a su público. El poder de la imagen. En el mundo del entretenimiento, la imagen es fundamental. Es importante que los actores cuiden su imagen y respondan a las acusaciones de la manera más profesional posible. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir dependerá de cómo manejen la situación y de sus próximos proyectos. Este escándalo nos recuerda que detrás de las cámaras, la vida de los actores no siempre es tan perfecta como la que vemos en la pantalla. Las tensiones, los conflictos y los problemas son parte de la vida, incluso en el mundo del espectáculo. Sin embargo, lo más importante es que los actores sean profesionales, respetuosos con sus compañeros de trabajo y fieles a su público. Y por supuesto que sigan regalándonos su talento y su carisma en cada proyecto. Así que, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en las declaraciones de Güldem Yaman? ¿O piensan que es todo un montaje? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios. Compartan sus ideas, sus teorías y sus reflexiones. Siempre es un placer leerlos y debatir juntos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Consideraciones adicionales. El rol de los medios de comunicación. Es importante analizar cómo los medios de comunicación han cubierto este escándalo. ¿Han sido sensacionalistas? ¿Han presentado información objetiva? El impacto en la industria del entretenimiento turco. Este escándalo podría tener un impacto en la industria del entretenimiento turco, especialmente en la forma en que se manejan las relaciones entre los actores y el equipo de trabajo. La cultura de los fans. La cultura de los fans, con su fervor y su pasión, también juega un papel importante en este tipo de situaciones. Los fans son los que impulsan el éxito de los actores y de las series, y sus reacciones pueden ser determinantes.
Asterisco 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 La importancia de la privacidad asterisco asterisco Es importante respetar la privacidad de los actores y no sacar conclusiones apresuradas basadas en rumores y especulaciones. Asterisco 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 El poder de las redes sociales asterisco asterisco Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de este escándalo y en la amplificación de las voces de los fans y del público en general. Asterisco 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 El papel de los representantes asterisco asterisco Los representantes de Can Yaman y de Met Özdemir tendrán un papel importante en la gestión de la crisis y en la protección de la imagen de los actores. Espero que este análisis detallado les haya proporcionado una visión más completa de este escándalo. Recuerden que la información es valiosa, pero la prudencia y el pensamiento crítico son aún más importantes. Nos vemos en el próximo vídeo.